Para las tres cargas de la figura, ¿cuál vector representa mejor la fuerza neta sobre la carga positiva? La carga positiva es esta que está en la esquina inferior izquierda. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Primero voy a escoger un color azul para representar esta carga de acá. Esta carga azul, voy a escoger esta azul porque voy a representar la fuerza sobre la carga positiva. Esta es una carga positiva con una carga negativa. La fuerza es de atracción, por tanto esta fuerza debería ir así. Ahora voy a agarrar otro colorcito, por ejemplo este, para representar esta otra carga negativa que tenemos acá. Esta fuerza también tendría que ser de atracción, por lo tanto debe ser una fuerza que va más o menos de esta forma. Por lo tanto, la fuerza neta debería ser la suma vectorial de ambas, que lo voy a representar en negro. Por lo tanto, si aplicamos la regla del triángulo, nos daría que la fuerza neta esa flecha que va así, que coincide con la alternativa C. Dice, para el sistema de la figura las magnitudes de las cargas son iguales a Q. Si la fuerza de atracción que produce la carga positiva a la izquierda sobre la carga central es F, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que produce la carga positiva sobre la carga central? Esta va a provocar una fuerza de atracción, la carga a la izquierda, y esta fuerza F va a ser K. Todas las cargas son iguales a Q. Magnitud Q al cuadrado, dividido por la distancia que es L al cuadrado. Y eso lo vamos a llamar F. Tal como dice acá, valga la redundancia. Nos pregunta cuál es la magnitud de la fuerza que produce la carga positiva de la derecha sobre la carga central. Tenemos esta carga, la vamos a poner en rojo acá. Y va a generar una fuerza F' esta acá. Esta F' va a ser, por ley de Coulomb, K por Q, o sea, Q al cuadrado, dividido en L medios al cuadrado. Entonces nos va a quedar K por Q al cuadrado, dividido en L al cuadrado cuartos, de donde esto nos va a quedar 4K Q al cuadrado dividido en L al cuadrado, y esto que voy a encerrar acá es exactamente F. Por lo tanto, este F' va a ser 4F, lo que nos manda a esta alternativa que es la E. Vamos ahora, dice, la figura muestra dos cargas de igual magnitud, de igual signo, ¿en qué punto a lo largo de la línea horizontal el campo eléctrico podría anularse? Lo voy a pintar de rojo para indicar, y todos los campos eléctricos que genere esto van a ser en rojo. En la zona B, el campo, como son cargas positivas, bueno, en el título no dicen de que sean positivas, vamos a suponer que son positivas, dicen que son de igual magnitud, igual signo. Si suponemos que son positivas, vamos a tener de que siempre va a ser radial hacia afuera, por lo tanto, en la zona C va a ser así, y en el punto A va a ser así el campo, radial hacia afuera. Y voy a tomar de otro color acá, para representar esta carga, que también es positiva, por lo tanto, también va a tener campo radial hacia afuera. Por lo tanto, aquí va a ser así, aquí sería así, y aquí sería así. De aquí queda bastante claro de que la única zona donde existirá la posibilidad de que se anulen los campos es en la zona B. ¿Por qué? Porque en el A los campos de ambas cargas van en la misma dirección, no hay posibilidad de que se anulen. En la zona C tampoco, porque ambas también van en la misma dirección. En la zona B tenemos que los campos eléctricos van en diferentes direcciones. Por lo tanto, aquí existe posibilidad de anulación, y eso nos lleva a esta alternativa. Dos cargas iguales están separadas a una distancia de 6 centímetros, se repelen con una fuerza de 40 newtons. ¿Cuál es la magnitud de dichas cargas? Tenemos la fuerza sería K, como son dos cargas iguales, Q al cuadrado, partido en la distancia que es L al cuadrado, donde sabemos que L es 6 centímetros, o
0,06 metros. ¿De qué hay que despejar? Q. Entonces hacemos F por L al cuadrado partido en K. Eso es igual a Q al cuadrado. ¿De dónde? Q sería igual a esta misma expresión F por L al cuadrado partido en la constante K en raíz cuadrado, y el resto es meterle número nomás. ¿Qué sería? Raro, la raíz cuadrada que me salió son 40 newtons por 0,06 al cuadrado metros cuadrados dividido en K, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado partido en coulomb al cuadrado. Newton se va con newton, se va este metro cuadrado con este metro cuadrado, nos queda en coulomb, y metiéndolos en la calculadora nos va a quedar, eso nos va a quedar 4 por 10 a la menos 6 coulombs, o 4 microcoulombs. ¿Así? Y eso nos manda inmediatamente a esta alternativa, a la D. La figura muestra dos cargas de igual magnitud pero de distintos signos. Q1 es igual a 10 nanocoulombs y Q2 menos 10 nanocoulombs. ¿Cuál es el valor del potencial total en punto P? Vamos a considerar, esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Entonces el potencial en P sería igual el potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2. El potencial de la carga 1 sería K por Q1 partido por la distancia que es L, que es la misma distancia para ambos, más K partido en Q2 partido por L. K, esto va a ser por 10 nanocoulombs partido en 1 metro, menos, porque esta carga es negativa, K, el signo 10 nanocoulombs lo pasé afuera de la... en esta operación de acá, partido en 1 metro. Entonces aquí claramente se ve que se anulan y que el resultado de esto es 0, lo que nos manda a la alternativa C en este caso. Si las dos cargas hubieran sido del mismo signo, te hubiera dado 180, pero ambas son de distintos signos. Porque te hubiera quedado 9 por 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 9 coulomb partido en 1, entonces te queda 90 volts uno y el otro te queda menos 90 volts, por eso se van a 0. Si fueran si las dos fueran del mismo signo sería 90 más 90 igual 180. Eso fue lo que pasó acá. Ese es el problema, dice, las cargas de las figuras son de igual signo y de igual magnitud, sus valores son Q1 menos 10 microcoulomb y Q2 menos 10 microcoulombs. Dice, calcula la magnitud, dirección y sentido de la fuerza sobre la carga 2. Esta es la carga 2, solamente tiene una sola fuerza debido a la carga 1. Como la carga 1 es negativa y esta otra es negativa, es una fuerza de repulsión. Entonces se ve que la dirección es la línea recta que une ambas cargas, o sea, horizontal, y el sentido, como son de igual signo, se repelen, por lo tanto esta fuerza va hacia la derecha. Y la magnitud se calcula por la ley de Coulomb, K por Q1 por Q2 partiendo del cuadrado. Entonces aquí uno evalúa 9 por 10 a la 9, por 10 por 10 a la menos 6, por 10 por 10 a la menos 6 dividido en 4 al cuadrado, y eso da 0,056 newtons. Dibuje los vectores campo eléctrico de cada carga en los puntos A y B. O sea, tenemos aquí un punto A y un punto B, y se nos pide los campos eléctricos de cada uno. Como son cargas negativas, las fuerzas son de atracción. O sea, son fuerzas que van radiales hacia adentro. Por lo tanto, el L1 va a ser este que tenemos acá, de aquí hacia acá, y el L2 va a ser de aquí hacia allá. Este es la carga del campo eléctrico correspondiente 1 y este es el campo eléctrico correspondiente 2. Y en el punto A también va a ser una fuerza radial hacia adentro, por lo tanto este va a ser el E1, de aquí hacia abajo, y este otro va a ser directo ahí, L2. Ahora, la 6, calcula el vector campo eléctrico neto en el punto B. Entonces tengo campo eléctrico 1, tengo la distancia entre Q1 y B, que sería 1 metro,
Por lo tanto, el campo eléctrico 1 tendría una magnitud K por Q1 partido del cuadrado, 9 por 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 6 partido 1 al cuadrado, sería 90.000 newton partido en coulomb hacia la izquierda. Y el campo eléctrico 2 sería K por la magnitud de la carga 2 por 10 al cuadrado, estamos calculando magnitudes nada más. 9 por 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 6, dividido por la distancia que es 3 al cuadrado, por lo tanto nos daría 10.000 newton. Entonces tenemos 90.000 a la izquierda, 10.000 hacia la derecha, la dirección es hacia la izquierda y la magnitud es la diferencia de ambos que nos daría 80.000 newton partido en coulomb. Se nos pide la diferencia potencial entre A y B, es decir, B sub B menos B sub A, o sea, tengo que calcular potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico en A. El potencial eléctrico en A sería la suma del potencial eléctrico de la carga 1 y de la carga 2, que sería K por Q1 dividido en esta distancia de 1A, que es 3 metros, más K por Q2 dividido en la distancia de 2A, que es 5 metros. Aquí las dos cargas son negativas, por lo tanto todos los potenciales van a dar negativos, entonces nos va a quedar, a resolver este nos va a dar menos 30.000, a resolver este nos va a dar menos 18.000, por lo tanto, esto nos va a dar menos 48.000 volts, el potencial en A. El potencial en B sería el potencial de esta más el potencial de esta, de la carga 1 más el potencial de la 2. El potencial de la carga 1 sería K por Q1 por la distancia que es 1 metro. El potencial de la 2 sería K por Q2 dividido en la distancia de acá que es 3 metros. Sería menos 90.000 menos 30.000 menos 120.000. Aquí hay un problemilla con la pauta, que este debería ser menos 120.000 menos 48.000 volts, y eso nos lleva, la respuesta está correcta, solo que se combinan ese cero nomás, menos 72.000 volts. El circuito muestra dos ampolletas conectadas a una batería y cuyos filamentos tienen resistencias R1 y R2. Se muestra además la diferencia potencial a la cual están sometidas ambas ampolletas. ¿Qué valor tiene la diferencia potencial de la batería? Bueno, aquí tengo 8 volts en esta ampolleta, 4 volts en esta ampolleta, por lo tanto aquí en esta batería deberíamos tener la suma de las dos. Estas son dos ampolletas en serie, y en serie los voltajes se suman. La corriente es la misma a través de la resistencia, pero los voltajes se suman. Por lo tanto, este voltaje B de acá debería ser, este voltaje acá debería ser 8 volts más 4 volts igual 12 volts. Y eso nos manda directamente a esto. Dice, en los extremos de una resistencia se aplica una diferencia potencial de 80 volts. Si a través de la resistencia circula una corriente de 8 amperes, ¿cuál es el valor de la resistencia? Tengo resistencia, corriente, voltaje. Se define que voltaje es igual a corriente por resistencia, de donde la resistencia es voltaje partido por la corriente. El voltaje es 80 volts, la corriente es 8 amperes, por lo tanto esto nos va a dar finalmente 10 ohms, no es más que esto. Un motor eléctrico en su placa característica muestra que entre otros valores que su potencia eléctrica es de 400 watts y su voltaje de trabajo es 220 volts. ¿Qué corriente circula por el motor cuando está en funcionamiento? Esto es potencia. La potencia se puede calcular como voltaje por corriente o voltaje partido al cuadrado por la resistencia o corriente al cuadrado por la resistencia. Aquí tenemos potencia y aquí nos dan el voltaje, por lo tanto, como nos piden corriente, en este caso la corriente va a ser potencia partido en voltaje. La potencia es 400 watts dividido en 220 volts. El watt se puede expresar como volt por ampere. Volt por
amperes. Por lo tanto, la corriente va a ser, puedo simplificar acá, 40 partido en 22, 40 volt por ampere. De repente el lápiz este me jugó en las manos pasadas, dividido en 22 volts. Se van los volts, nos quedan los amperes, dividido en 2 nos queda aquí 20. Aquí nos queda 11. Esto va a ser 20 dividido en 11, que es aproximadamente 1,82 amperes. Y eso nos manda a esta alternativa. Dice, para el circuito mostrado en la figura, ¿qué alternativa muestra los valores correctos de las corrientes por las resistencias? De partida, aquí estamos en un circuito en serie con una sola malla, por lo tanto, lo primero que podemos concluir acá, que como hay una sola malla, la corriente es la misma por los dos lados, por lo tanto, la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2. La corriente 1 va a ser igual a la corriente 2. Y eso implica lo siguiente, que tenemos que ver qué alternativas cumplen eso. La 1 cumple, la 2 cumple, la 3 cumple, la C. La A cumple, la B cumple, la C cumple, la D no cumple, por tanto la podemos descartar, y la E tampoco, por tanto la podemos descartar. O sea, estamos entre la E, la B y la C. Si vemos este circuito, está en serie, por lo tanto podemos pasarlo a lo siguiente. 6 volts. Vamos a juntar en serie esas dos resistencias y nos va a quedar 2 más 4, 6 ohms. Y podemos fácilmente calcular esta corriente I, que va a ser exactamente la misma de I1 e I2, que podemos ver fácilmente que va a ser 6 volts dividido en 6 ohms, lo que nos va a dar 1 ampere. Y eso nos manda inmediatamente a la alternativa A. En el circuito de la figura, ¿cuál es el valor de la resistencia R? Bueno, tengo aquí 40 volts. Esta resistencia R está en paralelo y fluye una corriente de 4 ohms a través de ella. Entonces vamos a tener, bueno, esto simplemente V igual a la corriente con la resistencia, de donde la resistencia es voltaje partido en corriente. El voltaje es 40 volts dividido en la corriente de 4 amperes, y eso nos da 10 ohms, lo que nos manda a esta alternativa. ¿Qué ocurre? Esta es una fuente de 40 volts, está en paralelo con esta resistencia, por lo tanto los 40 volts caen acá, y por acá además corren 4 amperes, por lo tanto podemos establecer la relación para esta resistencia de voltaje igual a corriente por resistencia. De ahí se puede expresar la resistencia como voltaje partido por corriente. El voltaje lo conozco que está volts, la corriente la conozco que es 4 amperes, y de ahí se expresa la resistencia que es 10 ohms. De las últimas alternativas que me va quedando, dice, el circuito muestra 3 resistencias por las cuales circulan las corrientes en las direcciones y sentidos que se indican. ¿Qué valor tiene la corriente I2? Tengo esta corriente I1, esta corriente I3. Una manera de verlo, pero eso no sé, no estoy seguro si está mencionado en los apuntes, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, que es tomando en este punto la idea de que la corriente que entra a este punto es igual a la corriente que sale a este punto. En este punto, que se suelen llamar nodos, que se definen como los puntos en los cuales tenemos 3 o más alambres, tenemos de que entra I3 y sale I1 más I2. Y hay que despejar I2, por lo tanto, I2 sería I3 menos I1. I3 lo conozco que es 5 amperes. I1 lo conozco que es 2 amperes. Por lo tanto, esto nos lleva finalmente a 3 amperes. Esa sería una manera de verlo. La otra es decir, bueno, estos dos están en paralelo. El equivalente paralelo de estos dos va a quedar en serie con esta resistencia, por lo tanto va a tener la misma corriente que tiene esta resistencia, que es 5 amperes. Y hay que recordarse que en paralelo
los voltajes son iguales, las corrientes se suman. Por lo tanto, la suma de estas dos corrientes debería ser igual a la corriente que pasa por la resistencia paralelo equivalente, que sería 5 amperes. Por eso en este caso da 3 amperes. Dice aquí, tenemos este circuito mostrado. Se nos pide la resistencia equivalente entre punto A y punto B. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estos dos están en paralelo, el 20 y 20. La resistencia vertical está por los puntos C y B, están en paralelo, por lo tanto se saca la resistencia equivalente a esas dos, que es 10, y este 10 queda en serie con este 20. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre punto A y B sería 10 más 20, 30. Resulta que estas dos están en paralelo, la de 20 con 20. Entonces hay que sacar un equivalente a 0. Si estas dos se reemplazarían por una única resistencia equivalente, cuyo valor se calcula es 10 ohms. Y ese resultante, quizás sería bueno que lo dibujara acá, que nos quedaría lo siguiente. La fuente, el de 20 ohms, y después nos quedaría, qué vergüenza el dibujo que estoy haciendo, este de 10 ohms. Entonces, este de aquí es el equivalente paralelo de estos dos, y después queda en serie este. Por lo tanto, nos va a quedar 20 más 10 es igual a 30 ohms. Que estas dos de acá están en paralelo, esas dos resistencias 20. Y esta aquí es la forma en que se obtiene la resistencia equivalente de esas dos resistencias. Y eso nos va a quedar 10 ohms. Entonces lo que vamos a tener acá es que todo esto de acá se va a reemplazar por una resistencia de 10 ohms que va por acá. Entonces, imagínense que esa resistencia de 20, esas dos resistencias de 20 en paralelo se reemplazan por una única resistencia de 10 ohms. Y esta resistencia de 10 ohms está en serie con esta de 20 ohms. Por lo tanto, al estar en serie, para sacar el equivalente se suman. Y por eso la resistencia equivalente queda 20 más 10, 30 ohms. Que es lo que aparece acá. Entonces simplemente reducir o sea, reduzco paralelo y después que ese paralelo equivalente queda en serie con el otro. Vamos al segundo. Tenemos primeramente, este es de 30 ohms, con la fuente de 60 volts. Puedo calcular aquí la corriente que pasa a través de esta red, que esta es la fuente con la resistencia equivalente. Y ese cálculo es este que aparece acá, donde sale que esta corriente de 2 amperes, que es 60 volts partido en 30 ohms. Esos 2 amperes pasan por acá y pasan por la resistencia de 10 ohms. Con eso yo podría calcular el voltaje en esta resistencia de 20, de 1, que sería 2 amperes por 20 ohms, lo que nos daría 40 volts en esta resistencia de 20 ohms. Y tenemos estas dos resistencias de acá, que están en paralelo, por lo tanto van a tener el mismo voltaje, y se puede calcular haciendo la caída de voltaje por la resistencia equivalente de 10 ohms, que sería este voltaje 2 de acá, que sería el voltaje para las dos resistencias de 20 ohms, que sería los 2 amperes por 10 ohms, que nos daría 20 volts. Aquí tengo, repito, esta es la fuente con la resistencia equivalente. Con eso yo puedo sacar la corriente que sale de la, que es 2 amperes, que está calculada acá. Esta resistencia de 30 se divide en esta de 20 y esta de 10 de roja que pinté acá. Por aquí pasan 2 amperes, por aquí pasan 2 amperes. Con eso puedo calcular el voltaje en esta resistencia de 20 que está sola acá, que sería 2 amperes por 20 volts. Por lo tanto, aquí caen 40 volts. Y tenemos estas dos resistencias que están en paralelo, cuyo equivalente es esta de 10 ohms. Y como están en paralelo, tienen el mismo voltaje, y ese voltaje lo puedo calcular calculando el voltaje de esta resistencia de 10 ohms, que sería 2 amperes por 10 ohms igual a 20 volts. Entonces tendríamos 40 volts acá y 20 volts en cada una de estas dos resistencias que están en paralelo. Dice, la potencia total del circuito sería la potencia que sale de la fuente o la potencia disipada por la resistencia. Las dos dan lo mismo. Tengo aquí que la potencia que sale de la fuente es la más fácil de calcular, que sería voltaje por corriente. El voltaje es 60 volts, la corriente 2 amperes, por lo tanto la potencia nos va a dar 120 watts. Y no es más que eso esta pregunta.
es aplicación de la fórmula de la ley de Joule, nada más.